saludamos. Esperemos que todos se encuentren bien, reciban saludos de los pastores Ángel y Helen Flores, y el Señor los bendiga allá donde estén. Siga orando los unos por los otros, y nos da gusto que siga la palabra de Dios a través de estos medios. Y vamos a empezar con la enseñanza de este día. El título de la enseñanza de hoy se llama El único y verdadero evangelio. El único y verdadero evangelio. Aquí la introducción a la lección dice: ¿es la fe en Cristo todo lo que se requiere para la salvación? ¿Cómo responde usted cuando alguien le dice que hay otros requisitos? En otras palabras, ¿qué se necesita para ser salvo? Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús nos enseñó, se estaba diciendo a sí mismo que Él era el camino, y que fuera de Él no hay otro camino en que podamos nosotros llegar al Padre, no hay nada más. Pero aquí la humanidad tenemos un problema en su palabra. Dice en Romanos 3:23 que por cuantos todos pecaron, todos, dice todos, eso te incluye a mí, a ti, al más santo que tú conozcas. Dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto nos enseña que no hay hombre justo sobre la tierra, y que todos merecíamos como destino final el infierno. Pero Jesús vino y trajo este evangelio a mostrarnos el camino, a decirnos que solamente Él era el camino al Padre. Y en el versículo 24, Romanos 3:24 también habla, dice que nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, ahí nos da una esperanza que nosotros somos justificados. ¿Qué significa esto? Que somos declarados justos delante de Dios, no por las buenas obras, no porque seamos buenas personas, sino por nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, de esa manera Dios nos da nos declara justos por creer mediante la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, hay una esperanza para nosotros, pero hay un camino a seguir. Hay la salvación de nuestra alma está al alcance de todos, pero hay un requisito, que es creer en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. El único camino verdadero hacia el Padre es Jesús. No hay otro camino en el cual nosotros podamos acercarnos a Dios. Entonces la lección se llama El único y verdadero evangelio. Y aquí hablando Pablo aquí dirigió una carta a la iglesia que estaba en Galacia, a los Gálatas. Y hubo un problema con esta iglesia porque el primer punto se llama advertencia contra los falsos evangelios. Siempre la palabra de Dios ha sido atacada a través de los años, a través del tiempo. Siempre la palabra de Dios ha sido atacada en todos los sentidos. Hay muchos otros libros que se consideran sagrados y no son atacados así como la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Verdad? Porque el hombre tiene tendencia siempre a lo malo. Entonces, aquí Pablo fundó una iglesia en su primer viaje misionero en Galacia, y esta iglesia de los Gálatas escribió una carta porque él había guiado a muchos gentiles al camino del Señor, al camino de Cristo, a seguir a Cristo. Pero en su ausencia vinieron falsos maestros, se les conoce, o judaizantes, que hicieron desviar un poco a los creyentes gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran personas que no pertenecían al pueblo judío, que no eran judíos de sangre. Entonces, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de Pablo, se consideraban los judíos como en cierta manera superiores a los demás, porque Dios había escogido exclusivamente a los judíos. Entonces ellos decían
los llamaban gentiles a todos aquellos que no pertenecían, que no eran de sangre judía. Entonces ellos le llamaban gentiles. Y cuando Cristo vino, empezaron a acercarse todo tipo de personas hacia Él, porque a eso vino Jesús, a darnos un evangelio en el cual nosotros podíamos acercarnos hacia Dios. ¿Y qué pasó con esa iglesia? A través de los tiempos siempre las iglesias han sufrido ataques del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que tú conozcas la verdad, que es la palabra de Dios. Es la que nos liberta, es la que nos va a enseñar, la que nos va a hacer que nos reflejemos cómo realmente está mi vida, cómo soy yo delante de Dios. ¿Me considero bueno? ¿Me considero buena persona? Bueno, ¿qué es lo que dice Dios acerca de esto? Entonces, el primer punto dice advertencia contra los falsos evangelios. Aquí dice falsos evangelios. Y dice así, la lección se encuentra en Gálatas 1 del 6 hasta 9. Dice, vamos a leer Gálatas 6, 1, 6 a 9. Dice, Pablo le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. Dice, estoy maravillado. Esta palabra maravillado quiere decir de que tan pronto él está, dice, sorprendido, pero en una manera negativa, de que tan pronto, con facilidad, con qué rapidez, o sea, ellos se habían alejado del que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Pablo estaba preocupado, dice, porque con qué rapidez ellos dejaron el evangelio por voluntad propia, el verdadero evangelio, por seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente se considera todo aquello que no está de acuerdo a la palabra, a lo que Dios, Cristo, había enseñado a sus discípulos. Entonces dice Pablo, estoy maravillado, dice de eso. Estoy sorprendido de que tan rápido ellos abandonaron el verdadero evangelio por seguir un evangelio diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En esta iglesia se levantaron falsos maestros. Un falso maestro es aquel que a veces disfraza una verdad, o predica una verdad a medias. ¿Qué es una verdad a medias? Es parte de una verdad, pero distorsiona la verdad. Entonces esto había ocurrido en la iglesia, y estos creyentes gentiles se empezaron a desviar. Dice, y luego dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Eso quiere decir, Pablo escribió esta carta porque habían sido víctimas estos creyentes gentiles de un falso evangelio, y Pablo se volvió a esforzar por quererlos otra vez de nuevo, dirigirlos al verdadero camino. Ahora, esta persona, estos falsos maestros siempre habían existido a lo largo de la iglesia, y en los tiempos de Pablo eran personas estudiadas. Vemos en la historia que en ese tiempo aún prevalecía la sabiduría de los griegos. Les gustaba mucho leer de Sócrates, de Platón. Entonces eran personas preparadas, y obviamente cuando una persona preparada tiene conocimiento a veces de la palabra, puede distorsionarla fácilmente y confundir a los creyentes. Entonces lo que pasó, a estas personas se les llamaban judaizantes. ¿Qué eran los judaizantes? Los judaizantes eran judíos que habían vivido por mucho tiempo a través de las enseñanzas que Dios le había enseñado al pueblo judío. Tenían muchas costumbres y tenían muchas ceremonias. Entonces para ellos era difícil dejar de hacer todas aquellas ceremonias por seguir el evangelio de Cristo. Cuando Cristo vino, Él cumplió con todas las ceremonias, pero una vez que Él fue crucificado y resucitado, Él dejó el camino a seguir al Padre. Entonces
ya no era necesario seguir las fiestas, se puede decir, ceremonias y prácticas judías que hacían los judíos. Dios escogió a este pueblo judío y les mandó que hicieran fiestas. Por ejemplo, ellos tenían 7 fiestas en el año, en las cuales 3 más importantes. Entonces ellos celebraban, ellos tenían que celebrar en un año diferentes fiestas, y algunas de las fiestas son las fiestas de las levaduras, de los panes sin levadura, de las primicias, de las trompetas y de los tabernáculos. Entonces Dios le había establecido a ese pueblo hacer todas esas fiestas, y aparte tenían ritos ceremoniales. Por ejemplo, Dios le había dicho en el libro de Levíticos que no podían comer diferentes tipos de animales que tuvieran pezuña, por ejemplo el cerdo, los camarones, la vaca, el venado. Todo hay una lista de animales que les llamaban impuros. Entonces tenían estas costumbres. Aparte, cuando recién nacía un niño, tenía que ser circuncidado. Entonces todas estas ceremonias y costumbres las tenía el pueblo judío. Pero una vez que Jesús vino, todo eso pasó a segundo plano. Pero a estos judaizantes se les hacía difícil dejar esas prácticas, y empezaban a decir que para ser salvo, para que se consideraran, para que pudieran alcanzar la salvación, tenían que creer en Jesús, pero más aparte hacer esas ceremonias, porque si no, no estaba completa su salvación. Entonces Pablo por eso mandó esta carta, porque esto es una ofensa, se puede decir, porque entonces de nada serviría el sacrificio de Cristo, si sería Cristo más las obras. Ellos estaban poniendo en primer lugar las obras y no la fe en Jesús. Entonces por eso es importante saber que para ser salvo solamente basta creer. Las obras es el resultado de un corazón convertido realmente por Dios. Pero creer no significa nada más yo creo en Dios y ya todo el mundo cree en Dios. Creer va más allá de confesar de que Cristo es nuestro Salvador, sino que es primeramente confesar que es nuestro Salvador, pero con un corazón arrepentido. ¿Qué es un corazón arrepentido? Cuando te duele el saber que somos pecadores delante de Dios y que no tenemos ningún mérito para que Dios nos perdone. Entonces eso es reconocer cuál es mi situación delante de Dios. Entonces dice Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es importante, Pablo estaba recalcando la importancia de lo que es tergiversar la palabra de Dios, porque el malinterpretar la palabra de Dios es donde mucha gente puede errar y por consiguiente se van a perder porque no tienen un conocimiento de la palabra de Dios. Y esto Pablo estaba ahora sí que alertando a estas personas de los falsos maestros. Entonces estos judaizantes insistían en que debían, lo que le exigían a los gentiles creyentes era que tenían que hacerse la circuncisión, porque no bastaba solamente con creer en Jesucristo. Cuando Cristo vino, había dicho, todo eso pasó a segundo plano. Entonces dice, y tenían que seguir la ley de Moisés, porque ellos lo consideraban, un judío se consideraba superior, porque decían: soy de la descendencia de Moisés, mi padre es Abraham, y que bueno, seguimos la ley de Moisés y Dios nos escogió. Entonces por eso se creían, se puede decir que superiores. Pero cuando Cristo vino, todo eso pasó a segundo plano. Entonces era difícil dejar a veces esas costumbres. En la actualidad podemos decir que a veces nosotros llevamos una vida diferente. Antes de que Dios tuviera misericordia de ti y de mí, llevamos una vida quizás diferente, y a veces se nos hace difícil dejar aquellas costumbres a las cuales nosotros estábamos acostumbrados a hacer, o a ese tipo de vida que nosotros vivíamos.
Entonces dice, la advertencia contra los falsos evangelios es el primer punto. Dice, Pablo decía que cualquiera que pronunciaba un evangelio diferente al que él les había predicado, ese que iba a ser, sería anatema, sería maldito. Pablo antes de Pablo de ser cristiano, había perseguido a los cristianos. Entonces él aceptó los mensajes de salvación como el llamado de Dios sobre su vida, porque Dios trató con él personalmente. Entonces luego dice, escribió esta carta y en contra de estos falsos evangelios. Y luego el 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pedro el apóstol, le resistí, dice, cara a cara, porque era de condenar. O sea que estas falsas enseñanzas habían ocasionado de que Pedro, el apóstol Pedro, también se pusiera del lado de los judaizantes. O sea que también él estaba aceptando de que Cristo no era suficiente, el creer en Cristo para ser salvo, sino que también él estaba de acuerdo o quería que también que los gentiles se circuncidaran. Imagínense, Pedro, el apóstol Pedro. Entonces dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Quiere decir porque se estaba condenando a sí mismo. Pues en nosotros predicar un evangelio diferente a lo que es a lo que está en la palabra, nos condenamos a nosotros mismos porque vamos a una responsabilidad. Nos podemos equivocar como muchos siervos de Dios, pero no es la intención. No lo hacen quizás con una intención de que el pueblo se desvíe. Es una gran responsabilidad el predicar la palabra de Dios. Todos los pastores, maestros, ministros, es una responsabilidad que Dios pone en nuestros hombros y debemos ser cuidadosos en no decir quizás lo que yo pienso o lo que como yo creo, sino que tratamos de una manera de lo más, se puede decir, lo más apegado a lo que Dios nos quiere hablar. Entonces una responsabilidad el hablar de la palabra de Dios como está, no hablarla a mi conveniencia. Entonces es muy importante que sepamos eso, porque tenemos a muchos que quizás nos oyen y pueden perderse por un malentendido o por un evangelio que no es correcto. Pero entonces podemos equivocarnos, pero no lo hacemos quizás con una intención de desviar al pueblo de Dios de los caminos del Señor. Entonces Pedro dice que Pablo lo confrontó cara a cara. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de los de la circuncisión. O sea que antes Pedro convivía con los gentiles, o sea, él había dejado esas prácticas que hacían antes, y ellos convivían con los gentiles. Acuérdense que los judíos no querían a los gentiles porque no eran del pueblo de Dios, e incluso ellos cuando pasaban por su pueblo se sacudían el polvo de los pies porque no querían contaminarse. A ese grado habían llegado. Entonces aquí Cristo vino, cambia a Pedro su corazón, y entonces él demuestra su amor con ellos, comiendo con ellos, porque es lo que Dios no hace excepción de personas, que para delante de él no hay rico, no hay pobre, no hay de color, no hay raza, no hay diferencia, todos somos uno. Entonces Pedro convivía con los gentiles, dice, pero ya después empezó, dice, ya después se retraían y se apartaban porque tenían miedo de los de la circuncisión. Ya después ya no quería juntarse con ellos. Dice, ¿por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judaizantes, de los que decían que tenían que circuncidarse y aparte creer en Jesús para ser salvo. De Pedro tenía miedo. ¿Miedo de qué? Él tenía miedo de perder, como se puede decir, él no tenía un miedo de que me van a matar. Él tenía miedo de quedar mal delante de estos judaizantes, quizás de qué van a decir. Entonces muchas veces nosotros actuamos quizás de manera no correcta, sabiendo cuál es la verdad, pero me invitan a algún lugar quizás, o que me invitó mi amigo, me invitó mi amiga, y pues no le quiero quedar mal. A veces nos comportamos no de acuerdo a lo que nosotros decimos ser,
Decimos ser cristianos, decimos ser que amamos las cosas de Dios o que amamos su palabra, pero nos comportamos mal porque o no me comporto como mi amigo, como mi amiga dice, porque no quiero ofenderla, no quiero no quiero quedar mal. Es lo que pasó con Pedro. Entonces, pero Pablo lo confrontó. Puede haber muchos cristianos honestos que se pueden equivocar, nos podemos equivocar, pero siempre Dios en su misericordia tiene a siervos, a unos otros hermanos que nos puedan quizás confrontar. Yo puedo actuar mal, quizás un pastor, quizás un maestro puede actuar mal, puede equivocarse, porque somos humanos, pero siempre hay un hermano de recto corazón, un hermano que ama a Dios, que nos puede confrontar, y eso es bueno, porque si nosotros tenemos el amor de Dios, aceptamos que nos hemos equivocado. Entonces lo que Pedro hizo, pues Pablo se molestó y lo confrontó cara a cara y le dice, pero ¿por qué? Pedro tenía miedo de lo de la circuncisión, de los judaizantes, no quería quedar, quizás que se ofendiera, no sé, quería quedar bien con ellos, en otras palabras. Como a veces nosotros podemos vernos en una situación así, quiero quedar bien con ellos y pues bueno, y entonces, pero fíjense lo que causa esto, puede arrastrar, confundir a creyentes nuevos o creyentes que quizás no conocen, porque ¿qué reacción tuvieron los de Gálatas? Bueno, ellos tuvieron una reacción pues desconcertadora, porque ellos empezaban a decir, bueno, ahora Pedrito ya no se junta con nosotros, ya se apartó. Entonces el ser líder influye mucho. Un pastor, un maestro, un ministro, tiene personas que lo ven, y cuando nosotros actuamos mal, entonces muchas personas pueden tener influencias ciertos líderes pueden tener influencia en muchas personas, y esas personas que te ven empiezan a seguirte aunque tú vayas mal. Entonces Pedro aquí dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Imagínense la influencia que tenía Pedro, que aún Bernabé, un cristiano creyente, un creyente verdadero, fiel, también lo arrastró junto con Pedro. Dice, por la hipocresía de ellos. En otras palabras, Pedro actuó hipócritamente, porque él convivió con los gentiles. Él ya sabía que todo lo demás, las ceremonias judías ya habían pasado a segundo plano, y él, sin embargo, después él ya actuó como creyente. O sea, él se decía que era creyente, pero actuaba como los judaizantes, como lo de la circuncisión. Entonces actuó hipócritamente. Entonces a veces nosotros nos podemos equivocar. Ese es ser hipócrita. O sea que yo puedo alzar mis manitas quizás en la iglesia, puedo orar, puedo cantar, puedo llorar en la presencia de Dios, puedo hacer tantas cosas, pero mi vida allá afuera, ¿cómo es? Eso es lo más importante, porque aquí en la iglesia pues todos tenemos cara de Santo Toribio o de Santa Elena, pero allá afuera es donde, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo realmente nos dirigimos delante de Dios? Entonces Pedro actuó hipócritamente, que aún Bernabé fue arrastrado, dice, por la hipocresía de ellos. O sea, un verdadero creyente también tuvo tanta influencia en él que también él lo arrastró. Entonces dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. O sea, Pablo se dio cuenta, o sea, no andar rectamente le dijo, es como hablar algo pero vivir de manera diferente. Eso es andar no rectamente. Entonces Pablo le dijo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos. Fíjese, lo confrontó delante de todos. Dice, si tú, siendo judío, le dijo Pedro, vives como los gentiles, o sea, convives con ellos, y no como judío, dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, ¿por qué, si tú eres judío, pero te comportas como ellos, y tú quieres que ellos se hagan como judaizantes? O sea, en otras palabras, no seas hipócrita. Y luego dice, Pablo dice,
nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. O sea, le empieza a decir Pablo, le empezó a Pablo confrontó a Pedro, y muchas veces a veces es necesario que alguien nos confronte, porque para eso también Dios nos reunimos, para eso también Dios pone a sus siervos, para confrontar a otros, para hacerles redarguir, porque si tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, podemos aceptar, porque si no aceptamos la corrección, nuestro corazón se va a endurecer. Y un ejemplo claro es el de David, cuando él cometió pecado y lo confrontó el profeta Natán. Dice, había pasado mucho tiempo, entre más tiempo pase que nosotros vamos caminando haciendo algo malo, más se va endureciendo nuestro corazón, y va a ser más difícil que aceptemos. Entonces el ejemplo claro fue David, que hasta que vino un profeta y lo confrontó. Entonces aquí Pablo le dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo. O sea, aquí le está diciendo, tú y yo somos judíos, y ya sabemos que todas las obras de la ley, de lo que hacíamos, no salvan, sino que nosotros hemos creído en Jesucristo. Entonces él está recordando a Pedro que todo lo que hacían conforme a la ley, pues no servía de nada. Entonces Pablo está resistiendo aquí la hipocresía de Pedro. Entonces le dice, nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo. O sea, le está diciendo, nosotros hemos creído para que nosotros seamos justificados, para que seamos declarados justos. O sea, tú ya lo sabes, Pedro, que nosotros hemos creído y hemos sido declarados justos delante de Dios, no por las obras de la ley, pues por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea que ellos pensaban que ya estaban delante de Dios bien solamente con cumplir las obras de la ley. ¿Cuáles eran esas? Un judío verdadero hacía tantas obras que ellos pensaban que solamente haciendo eso ya estaban bien delante de Dios. Entonces ¿se acuerda del fariseo, aquel que está orando en la palabra de Dios, que dice, Padre, te doy gracias porque no soy como pecador y que no sé qué? Y el otro decía, sí, Señor, soy pecador. Ellos sentían que ya estaban haciéndolo bien, estaban bien delante de Dios, porque decían, hago esto, oro y hago estos rituales, y se sentían bien. Igual a nuestra vida hoy en día, ¿cómo lo aplicamos eso? El hecho de que tú vengas a la iglesia, doy diezmo, vengo a la iglesia, toco, canto, hago esto, eso no te hace ser un cristiano. Porque Pablo bien sabía quién era Pablo y quién era Pablo realmente. Bueno, Pablo decía que él antes él era un fariseo de fariseo. Dice en el libro en la carta de Filipenses 3:5, Pablo dice esto de él, porque los judaizantes decían, somos judíos, somos descendientes de Abraham, hacemos esto, hacemos lo otro, y ellos confiaban en lo que hacían, en sus buenas obras. Ellos ponían en primero su corazón, realmente no era recto, porque podemos hacer muchas cosas, podemos donar tantas cosas, podemos hacer el bien a muchas personas, pero si nuestro corazón no es recto, eso de nada sirve. Entonces Pablo aquí le dice a ellos, que dice, yo, dice en Filipenses 4:13, dice, soy circuncidado. Pablo había sido circuncidado al 8º día, era el linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Dice, soy hebreo de hebreo, dice, y en cuanto a la ley, fariseo. Y o sea que en cuanto a la ley no había otro, pues, o sea, no había quien tuviera su nivel con respecto a la ley farisea. Pablo se podía jactar de todo lo que hacía, pero más adelante dice, por ganar a Cristo, todo esto lo tengo por basura. O sea, reconoció que todas esas obras de la ley
que él hacía. Él pensaba que hipócritamente él pensaba que estaba bien, pero él sabía que su corazón era hipócrita y no era recto delante de Dios, hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Y es lo que hace ser un verdadero creyente. Cuando tú tienes un encuentro con Jesús, cuando Dios realmente te toca, te transforma, todo lo que haces, tú no lo tomas en cuenta, no dices, ay, me siento bien por esto. No, las buenas obras es el resultado de un corazón arrepentido. Pero muchas veces nosotros queremos hacer buenas obras quizás para estar bien con Dios. No, lo más importante que Dios quiere es que nuestro corazón sea cambiado, y las buenas obras vienen después. Entonces, eso es lo que Pablo tenía por qué jactarse de todo esto, que había sido circuncidado, era hebreos de hebreos, y en cuanto a la ley era fariseo de corazón. Su corazón era orgulloso y pecaminoso, y pues él sabía que su corazón no era recto delante de Dios. Entonces le estaba diciendo Pedro, si nosotros ya sabemos eso, dice, entonces dice, pues ¿qué piensas? Dice, si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, dice. O sea, si nosotros queremos ser justos delante de Dios por medio de las obras, pues vamos a seguir en la ley siendo pecadores. Porque la ley, ellos reconocían que la ley no salvaba, porque era imposible para el hombre cumplir con la ley. Entonces Cristo vino a cumplir la ley, y ahora nos hacemos justos por creer en Dios. En Efesios 2, del 5 al 8 habla de que por gracia soy salvo, no por obras, para que nadie se gloríe, o sea, para que nadie diga, ay, hice todo esto, hice el otro, porque entonces de nada serviría el sacrificio de Cristo si llegando allá delante del Padre decimos, si te preguntaran, ¿por qué eres salvo? Bueno, es que hice esto, hice un hospital, hice una escuela para niños, di de comer a miles. Entonces serían por las obras. Entonces, no es por las obras, por gracia soy salvo. Entonces dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, dice. O sea, Pablo estaba diciendo, si yo vuelvo otra vez a las ceremonias antiguas, eso para mí ya lo destruí. Si yo vuelvo otra vez, vuelvo a ser transgresor. O sea, de nada me sirve. Le está diciendo, pero tú y yo sabemos que las obras de la ley no nos pueden salvar, y que hemos creído en Jesús, y eso nos hace justo delante del Padre. Dice, porque si las obras que destruí, dice, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, dice. Y luego dice, con Cristo juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces el otro, proclamar la salvación por la fe. Es decir, que los dos sabían que observar la ley no justificaba a nadie. O sea, los dos sabían que el hacer o cumplir la ley no hacía justo a nadie, y que solamente la fe en Cristo. Ahora dice, tener fe en Cristo no significa que los cristianos puedan vivir en pecado. Dice, el pecado no armoniza con la vida de un seguidor de Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda a resistir el pecado y a vivir santos para Dios. Ahora, ¿por qué es importante, o sea, creer? Pero creer no es nada más, todo el mundo cree en Dios. El creer va más allá de decir creo en Dios. Porque porque cuando un cristiano realmente cree en Dios, le entrega su vida a Cristo, Dios hace ese milagro excepcional que entra en tu vida y nos capacita para vivir para Él. Es por eso que un verdadero cristiano realmente puede vivir, porque tiene la capacidad o tiene el poder del Espíritu Santo para no vivir bajo el pecado. Amén. Cuando nosotros batallamos, o dicen, ay, el hermano fulano, la hermana fulana parecía que de verdad era cristiano, y pasa un tiempo y después vive otra vez igual o peor, y tú dices, ¿qué pasó? Bueno, es que realmente su naturaleza pecaminosa no ha cambiado. Porque si realmente hay un cambio en nuestra vida, somos nueva criatura. Dice Colosenses 3:23 o segunda de Corintios 5:7, que dice, de modo que si alguno está en Cristo,
nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, Dios nos da la capacidad para poder vivir para Dios. Entonces nosotros, si no podemos hacer eso, es porque realmente no hemos nacido de nuevo. Y quizás pueden pasar años en nuestra vida creyendo que somos cristianos, pero si no hemos nacido de nuevo, no tenemos ese poder para vivir para Dios. Entonces, y cuando Pablo dice aquí, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nosotros tenemos, un cristiano tiene la bendición o la dicha de que Dios mora en su corazón, y eso nos capacita para vivir para Él. Es por eso que el pecado ya no nos hace como Él quiere. A diferencia de las personas que no conocen de Dios, que no tienen a Dios en su corazón, el pecado las hace como Él quiere. Entonces dice, ahora lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, la demostración de Dios hacia el hombre o la persona fue esta, que Él vino a morir. Eso fue cómo demostró su amor por la humanidad, para que todo aquel que le creyera fuera salvo, dice Juan 3:16. Entonces esa manera es su máxima expresión de amor que Dios hizo al hombre. Entonces los cristianos hemos sido crucificados con Cristo. Esto se refiere a la muerte, o sea que nosotros tenemos a nuestra carne, tenemos dominio sobre nuestra carne y la consideramos pecaminosa. Todo el tiempo tenemos esa lucha, pero Dios nos capacita para poder vivir para Él. Entonces, la única manera de ser justificado, de estar en una recta relación ante Dios, es a través de la fe en la muerte sacrificial y la resurrección de Cristo. Las buenas obras no salvan. Las buenas obras son el producto del arrepentimiento. Entonces, bien, esta semana examinémonos, seamos sinceros con nosotros mismos para ver si hay alguna hipocresía en nuestra vida, y confirma en nuestra vida el mensaje del Evangelio. O sea, lo que nosotros decimos ser cristianos va con cómo vivimos. Es una pregunta personal que nosotros podemos contestar en casa, y si no, pida a Dios que lo ayude a vivir de manera que tanto sus palabras como sus acciones muestren una firme fe en Cristo a quienes lo rodean. Es como reflexión. Dios manifestó su amor a través de su muerte en la cruz. Así lo demostró. Y el mundo, la historia lo confirma. Y ahora nosotros preguntamos cómo le demostramos su amor a Dios, nuestro amor a Dios. Y con esto termino. Si Dios mostró su amor a través de su muerte en la cruz, Él espera de nosotros que le demostremos su amor. ¿Cómo le demostramos el amor a Dios, nuestro amor a Dios? Quizás no haciendo el bien, le demostramos reconociendo que somos faltos delante de Él. Porque como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces reconociendo que le necesitamos y que Él es el único camino hacia el Padre. Una vez que reconocemos esto, Él nos toma en sus brazos y nos perdona, nos hace justo delante del Padre, no por nuestras obras, sino por su amor, por su sangre, por creer en Él. Entonces, examinemos esta semana y seamos sinceros y pidámosle a Dios que nos ayude a ver nuestra sinceridad. Amén. Y así oramos para despedirnos. Que Dios te bendiga, iglesia. Sigamos orando los unos por los otros, y que Dios esté en nuestra vida, que Dios sea el centro de nuestra vida en estos tiempos difíciles. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche, en este día, porque tu palabra nos redarguye. Tu palabra, Señor, es la que nos hace ver como un espejo cómo estoy delante de ti. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces actuamos de manera hipócritamente, Señor, y
Solamente tú nos puedes confrontar con tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando. Bendice cada familia, Señor. Bendice a esta iglesia Misión Guadalupe. Bendice a nuestros pastores, Señor. Y cada uno, Señor, que se tomó tiempo para ver esta enseñanza. Bendice, Señor, y que seas tu Espíritu Santo redarguyendo, hablando al corazón de cada uno de mis hermanos. Porque es tu palabra la que cambia, no es el predicador, no es el maestro, sino que es tu palabra la que llega directo al corazón y transforma a las personas. Te damos gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.